Hay que compartir lo que aprendemos. La esperanza que llega a nuestro corazón tiene que ser compartida con personas que todavía no conocen a Jesús. Si tú haces esas tres cosas, estudias la palabra de Dios todos los días, vives en espíritu de oración y comunicas el evangelio a otra persona, con toda seguridad te vas a conservar robusto, lleno de vida espiritual. Claro que en esta tierra van a haber dificultades, van a haber vientos contrarios, noche oscura. El invierno llega, por más esplendoroso que sea el verano, el invierno llega, a veces crudo. Y sin embargo, los hijos de Dios siempre están seguros en los brazos de Jesús, pero para eso tienen que mantener la esperanza viva. Y ese mantener la esperanza viva no es asunto de teoría, es un asunto práctico que envuelve el estudio de la Biblia, la oración y la testificación. Vamos pues al estudio número 11 para el 11 de septiembre del año 2021. El título de la lección de esta semana es Anhelo de más. Yo le pondría otro título, le diría demasiado anhelo o tal vez demasiada preocupación. La vida cristiana es descanso en Cristo. No te olvides el título de la lección del trimestre. Descanso en Cristo. Cuando Dios nos llama a vivir con Él, no nos llama para vivir una vida de ansiedad, de preocupación permanente, de zozobra, de miedo constante, de que estaré haciendo la voluntad de Dios o no, estaré pecando o no. Oye, si tu vida cristiana es solamente la preocupación de que estaré bien o no, entonces tú no has entendido lo que es la vida cristiana, porque la vida cristiana es descanso en Cristo. No que seas un hombre perfecto, ni que por causa de tu humanidad cometas un error y pienses que estás perdido. No que Dios sea un Dios permisivo, que bueno, puedes vivir como quieres y Él está contento contigo. No. Pero la vida, a pesar de los tropiezos de esta tierra, a pesar de las dificultades, es una vida de sosiego, de descanso en Cristo. Ahora, esta semana vamos a ver cómo los errores, las victorias, los aciertos que vivió Israel durante su peregrinaje en el desierto eran nada más que símbolos o ilustraciones de lo que nosotros hoy día vivimos en el cotidiano, en nuestro peregrinaje hacia nuestro hogar celestial. Vamos a la primera parte de este estudio bajo el título de Bautizados en Moisés. Extraño el título, ¿no es cierto? Bautizados en Moisés. Para empezar, vamos a leer la primera epístola a los Corintios capítulo 10, versículos 1 al 4 y después el versículo 11. Pero vamos a leer reflexionando y pensando en las palabras de Pablo. Mira, Pablo está escribiendo a los hermanos que vivían en Corintios. Muchos de ellos eran judíos convertidos al cristianismo. Y mira lo que Pablo dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y el versículo 11 dice, y estas cosas les acontecieron, ¿a quiénes? A los padres, en el pasado, al pueblo de Israel. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Mira lo que Pablo está diciendo. Todo lo que se escribió en el pasado, todo lo que se registró de la vida de Israel en el desierto, fue escrito como ejemplo para nosotros, como amonestación para nosotros los que vivimos en los últimos tiempos.
Quiere decir que si nosotros queremos ser victoriosos en nuestra caminata por el desierto de esta vida, en dirección al cielo, a nuestro hogar celestial, si queremos ser victoriosos, necesitamos constantemente mirar al pasado, al pueblo de Israel en el desierto. Ahora, el texto es interesante porque dice que todos nuestros antepasados, refiriéndose a los judíos, los israelitas en el desierto, fueron bautizados en Moisés. ¿Qué quiere decir eso, ser bautizado en Moisés? Mira, si tú no conoces el contexto bíblico completo, vas a comenzar a querer formar una iglesia donde se bautice a todos en el nombre de Moisés. Porque aquí dice que los israelitas fueron bautizados en Moisés. Pero en realidad, si tú lees el contexto entero, te vas a dar cuenta que los israelitas fueron bautizados en Moisés en el sentido de que vivieron la misma experiencia de Moisés. Porque Moisés fue acompañado por la nube en medio del desierto, por la columna de fuego en el mismo desierto. Moisés comió del maná en el desierto. Moisés bebió de la roca en el desierto. Y todos los israelitas que vivieron con él pasaron por las mismas experiencias de Moisés. En ese sentido, fueron bautizados en Moisés. Pasaron por la misma experiencia. Y el texto es interesante porque dice, y la roca era Cristo. O sea, lo que Pablo está diciéndole a los corintios aquí, y nos está diciendo a nosotros también, es que si queremos ser victoriosos en esta vida, tenemos que entender que todas las bendiciones que recibimos a través del maná, que es el pan cotidiano que ganamos con el trabajo semanal, porque quien nos da el trabajo es Dios, quien nos da la salud es Dios, quien nos da la capacidad es Dios. Todos los milagros que recibimos de Dios a través del maná, a través de las experiencias duras de esta vida, de los milagros, la mano poderosa protegiendo nuestra vida, cuidando nuestra vida. Todas las experiencias que vivimos en esta tierra, en realidad, por tras de todo eso está Cristo. Porque la roca era Cristo. Pero ellos no sabían que la roca era Cristo. O sea, cuando Dios dirigió al pueblo de Israel en medio del desierto, quiero enseñarles que el principio, el medio y el fin de la experiencia de ellos debería ser Cristo. La columna de fuego era Cristo, la nube que los acompañaba dándoles sombra era Cristo, el agua de la roca era Cristo, la roca era Cristo, el maná era Cristo, todo simbolizaba a Cristo. La vida de los israelitas debería ser una vida cristocéntrica, pero ellos no sabían que la roca era Cristo. Ahora, nosotros hablamos hoy de Cristo, 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 porque nos es fácil hablar. Pero mi pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros vivimos esa experiencia diaria de comunión con Cristo? ¿Hasta qué punto cuando comemos algo, un pan por más humilde que sea, entendemos que por tras de eso está Cristo? Cuando bebemos agua, por tras de eso está Cristo. Cuando nos aumentan de sueldo, por tras de eso está Cristo. Cuando salimos de una enfermedad, por tras de eso está Cristo. Así como Israel falló en el desierto por no haber entendido que la roca era Cristo, nosotros también podemos fallar en esta vida si no aprendemos a entender que la roca es Cristo. Esa es una de las lecciones que tenemos que entender. En segundo lugar, ritual y sacrificios. Tú sabes que el ritual de Israel estaba lleno de sacrificios, pero todos simbolizaban a Cristo, todos. Para entender mejor este asunto necesitamos leer lo que dice Levítico 4, 33 y 34. Mira, dice así: pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación y la degollará como expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después tomará el sacerdote con su dedo la sangre de la expiación,
la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Mira, querido, en Israel, cuando un israelita pecaba y quería ser perdonado, tenía que dirigirse al santuario llevando un corderito. Entonces él colocaba la mano encima del corderito, cerraba los ojos y mentalmente confesaba sus pecados y transmitía todos sus pecados para el corderito. Ahora, él mismo tomaba el cuchillo y degollaba al corderito. Sacrificaba al corderito. ¿Por qué? Porque la paga del pecado era la muerte. Y como él no quería morir, habían recibido la instrucción de que podrían llevar un corderito y el corderito podría morir en sustitución de él. El pecador había pecado. Él transfería sus pecados al corderito y sacrificaba al corderito. Y ahora, una vez derramada la sangre del cordero, el pecador estaba libre de sus pecados, porque había transferido todos sus pecados al corderito. Ahora, lo que Dios quería enseñar al ser humano es que la paga del pecado es la muerte. La consecuencia natural del pecado es la muerte. Hoy día nosotros, los pecadores, no necesitamos llevar un corderito. No necesitamos sacrificar al corderito. Porque Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya fue sacrificado por nosotros. Por eso, cuando Cristo murió en el Calvario, las cortinas del templo se rasgaron. ¿Por qué? Porque a partir de ese día ya no sería más necesario que el pecador sacrificase un cordero, porque Cristo, el Cordero del mundo, había sido sacrificado por él. Para nosotros resulta muy fácil decir, oh, Cristo perdonó mis pecados, Cristo murió por mí. ¡Qué fácil! Para el israelita no era tan fácil, porque él vivía en el tiempo de los símbolos. Él tenía que sacrificar al cordero. ¿Cómo sería hoy día si nosotros, pecadores, para ser perdonados, tuviéramos que sacrificar a un cordero? Yo creo que solo para no ver sufrir al cordero, pararíamos de pecar. Pero como Cristo murió por nosotros, oh, qué fácil, Cristo murió por nosotros. Pero tú sabes todo el sufrimiento que le costó a Cristo morir por nosotros. Entonces cada vez que pecas tienes que darte cuenta que estás como clavándole el cuchillo al propio Cristo, clavando el martillo en las manos de Cristo. Porque de otra manera quien tiene que morir por el pecado eres tú, porque quien pecaste tú y la paga del pecado es la muerte. Pero ahora mira, viene viene Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versículos 18 al 21, y dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. O sea, los sacrificios de Israel también se simbolizaban al sacrificio del Cordero, Cristo en la cruz del Calvario. Israel debería descansar de sus pecados en el Cordero. Nosotros necesitamos descansar de nuestros pecados en Cristo. No importa lo que hayas hecho. Podemos encontrar perdón. Podemos encontrar paz. ¿Por qué? Porque Cristo, que te ama mucho, entregó su vida para que tú no sufrieras. Por lo tanto, aunque hayas vivido una vida tormentosa, no necesitas vivir desesperado por causa de tu pasado. Cristo te invita a vivir el descanso en Él, el descanso en Cristo. En la tercera, cuarta y quinta parte de este estudio vamos al libro de Hebreos, a la epístola de Pablo a los Hebreos. Vamos a leer Hebreos 4, 1, 2 y 4. Dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo,
algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿A quiénes ellos? A los israelitas. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Porque en cierto lugar dijo así, del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. El pensamiento central de este texto no es el sábado como día santo, ni es como muchos piensan que porque Cristo murió el sábado ya no existe. Aquí no se está hablando del sábado, aunque se menciona el sábado. Aquí se está tomando el sábado como un símbolo del descanso de Dios en la semana de la creación. El descanso de su obra creadora. Él descansó el sábado. Lo que Él nos quiere decir es que si tú has encontrado a ese Dios creador que descansó el sábado, tu vida también necesita ser una vida de descanso. No de ansiedad, no de desesperación, no de preocupación, sino de descanso en Cristo. Pero ¿qué dice? Que en el Antiguo Testamento oyeron, pero no creyeron. Y hoy día tú puedes oír y no creer. Aquí, en este texto, se habla del Evangelio, las buenas nuevas del Evangelio. ¿Qué buenas nuevas? Las buenas nuevas de que eras un pecador, estabas condenado a muerte, pero que ahora en Cristo tienes paz. Pero si tú has conocido la iglesia, has conocido el mensaje, has conocido la palabra de Dios, pero no tienes paz, algo está errado en tu vida, en tu comprensión del Evangelio. Porque si has conocido el Evangelio, en realidad tienes que tener paz. Por eso Pablo dice, justificados pues para con Dios tenemos paz. La vida cristiana no es una vida de gente nerviosa, desesperada para cumplir, para acusar al otro, para mirar el pecado. No, tú calma, querido. Pero el pecado está entrando a la iglesia. Tú vive el Evangelio. Que tu vida sea una inspiración y cuando te toque enseñar la palabra de Dios, enséñala con dulzura, con amor, con ternura. Cuando te toca predicar el sábado, predica con amor, con dulzura, con ternura. Levanta a Cristo como la esperanza y después deja que el Espíritu de Dios haga su obra en el corazón de las personas. Pero no tú a veces todo nervioso, quieres ajustar la vida de las personas porque el pecado... Calma, porque la vida cristiana es calma. En la cuarta parte se habla del grande error de Israel. Israel no aprovechó el descanso en Cristo porque endureció su corazón. Por eso en el Salmo 95, versículos 7 al 11, mira lo que dice. El Señor es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado. Está hablando que nosotros somos ovejas de Dios. La oveja no se preocupa, el pastor se preocupa. El Señor es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado. Somos las ovejas de su mano. Entonces deja que Él se preocupe, no tú. Tú descansa en el pastor. Si hoy escuchan ustedes mi voz, no endurezcan su corazón como en Meribá, como el día de Masá, en el desierto. Allí los padres de ustedes me tentaron, me pusieron a prueba cuando vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con esta gente y me dije, el corazón de este pueblo divaga. No han conocido mis caminos, por eso en mi furor juré que no entrarían en mi reposo. ¿Qué pasó en Meribá? En Meribá, o Meribá, como quieras decir, estaba la roca que Moisés golpeó. ¿Y por qué Moisés golpeó la roca? Porque el pueblo no creyó en el poder milagroso de Dios. Todos los días comían del maná. Nunca les faltó nada. No tuvieron abundancia, más de hambre no murieron, de sed no murieron. Dios operó grandes milagros en su vida, pero ellos no creyeron. Llevaron a ira, provocaron la ira de Moisés. Un pueblo duro, un pueblo incrédulo. ¿Y qué dice Dios? Deberían haber confiado. Deberían haber vivido una vida tranquila, de paz, con el corazón exuberante de alegría y de gratitud. Pero no. Un pueblo quejoso. Un pueblo que reclamaba por todo. Ahora,
¿Qué dijimos al principio de la lección? Que todo lo que le pasó al pueblo de Israel nos puede pasar a nosotros. Hay en la iglesia gente quejosa, reclamona por todo. Calma. Recuérdate lo que pasó en Meriba. El pueblo endureció su corazón. No me vas a decir que cuando a veces tú quieres traer desunidad, desunión a la iglesia, el Espíritu de Dios no te habla, pero si endureces tu corazón, va a llegar un momento en que la voz de Dios no te va a hablar más. Porque la voz de Dios habla. Y no es que se cansa de hablar, sino que tu corazón se endurece al punto que tú ya no oyes más la voz de Dios. Ahora, queridos, terminamos el estudio diciendo que nosotros estamos en la conquista de una ciudad celestial. Hebreos 4, 8 al 11 dice, si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado en sus obras como Dios de las suyas.